Hola, bienvenidos a mi calor, a mí. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con un nuevo video para ustedes. Primero, miren, mi abuelita me hizo esto. No importa qué tan grande esté, siempre va a querer un chaleco de la abuela. Bueno, creo que nunca les había dicho. A mí me encanta mucho lo que está relacionado con la criminología, con el tema de asesinos seriales, pero debo aclarar que no admiro a ninguno ni absolutamente nada de lo que han hecho. Lo que a mí me llama la atención son las investigaciones que hacen los policías como tal, ¿no? Como el asunto de los policías, cómo siguen los rastros, las pistas, la escena del crimen, cómo logran sacar de ahí las deducciones que hacen, tratan de contactar a las personas que estuvieron relacionadas. Y no, traten de no dejarlo inconcluso, ¿no? Es como esa mecánica mental que ellos hacen, lo que a mí me encanta. Y suelo realmente, por ejemplo, compré juegos de ingenio, me gusta ese género de suspenso, de policías o de ese tipo. Pero también me la paso a veces cuando puedo, veo Investigation Discovery así. Porque me encanta también ver, me parece interesante los casos. Aquí se produjo el segundo hallazgo. ¿De cuántos cadáveres estamos hablando? Estamos hablando de que en esa época fueron 13 en ese sitio, en este sitio, en la vía Marsella. La ciudad se golpeó porque se dio cuenta de que no eran solamente los que se habían encontrado 5 días atrás, sino que eran más. Y era el pensar, ¿cuántos más vamos a encontrar? Tú, Diana, que seguiste el caso como periodista entonces, ¿qué explicación tienes a que este individuo pudiera estar 7 años matando a lo largo de todo el eje cafetero? Ninguna. Periodistas, policías, fiscales, psiquiatras, todos intentaron durante años adentrarse en el insondable subconsciente de este depredador. Decía Thomas de Quincey en El asesinato, considerado como una de las bellas artes, que la finalidad última del asesino es purificar su corazón con la compasión y el terror. Garavito, un hombre sin corazón. ¿Cómo es posible? A Colombia cuando la policía verificó que un infanticida en serie estaba diezmando a sus hijos. La verdad debe ser muy duro como una periodista, claro, mantener su actitud profesional frente a un monstruo de esos. No, ni siquiera monstruo. Pues la verdad es triste pensar que en Colombia esta es la realidad, ¿no? Hay más asesinos seriales de lo que uno puede llegar a pensar. Y la verdad, no entiendo cómo el ser humano puede llegar, o sea, siempre me cuestiono a mí misma cómo es que el ser humano puede llegar a hacer esas cosas, ¿no? O sea, pienso, ¿de dónde sale esa falta de empatía? ¿De dónde sale la falta de sensaciones? Y principalmente en Estados Unidos la gente se aterra del asesino del Zodiaco que asesinó a 37 personas según él, siendo únicamente confirmadas 7. Y yo pienso que en Colombia tenemos a este tipo que ha matado a 200 personas, la gran mayoría, por no decir todas, niños inocentes, niños, y no les aterra lo suficiente. No se enloquece lo suficiente como sociedad. O sea, ¿cómo es eso posible? No le encuentro una explicación lógica al ser humano a veces. Nuestra indignación debería ser peor y pienso, ¿cómo lo van a dejar libre? ¿Cómo lo van a dejar libre? Lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023, a la edad de 76 años, porque se cumplirían las 3/5 partes de su pena máxima de 40 años de cárcel, que serían 24. Tendría rebajas de penas por buen comportamiento. Colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. ¿Cómo lo van a dejar libre por eso? ¿Qué les pasa? O sea, eso es lo que a mí me enoja también de Colombia. La justicia es una tontería.
A este tipo no se tiene en cuenta cuántas personas mató. Y tras de que no tenemos pena de muerte para gente así de miserable, lo dejan solamente, dicen que supuestamente sale después de 24 años de condena. Mi país es tan bonito, 2 salidas al mar, biodiversidad de fauna y flora impresionante, cultura, historia, tantas cosas, pero la justicia es una burla, en serio, una completa cosa ofensiva. Yo quisiera decirle a los congresistas, ¿ustedes a qué están jugando, ah? ¿Qué les cuesta a ustedes decir sí? Esos desgraciados pueden morirse. La democracia para esto no se necesita, es algo que toca aplicar sí o sí. Yo como niña creo que mi voz va a contar, ¿no? Y por eso hoy, frente a esta cámara, aprovechando el medio que tenemos de YouTube y todo eso, quiero decirle a los congresistas qué les pasa, por qué no son capaces de aprobarla. Apruébenla, ¿no? Le harían un beneficio a todos, a todo el país. Tantas cosas podrían llegar a cambiar, por eso quiero ver un argumento que diga como, por esto no lo hacemos, ¿sí? Nosotros aquí, agados de impuestos en Bogotá, y estos del Congreso no se gastan la plata manteniendo esos animales. Voy a hacer una carta y se las voy a enviar a estas personas del Congreso, a ver si me responden. Estoy indignada ante esto, pues imagino que no seré la única. ¿Cuándo saldrá de prisión? No, todavía se demora, por lo menos unos 8 años. 8. 8, si acaso. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 60 años. O sea que con 68, 70 años podría estar de nuevo en la calle. Más o menos. Es decir, va a pagar un mes de cárcel por cada niño asesinado. Sale muy barato matar 200 niños.